Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Los Rebeldes. Ya incontables semanas sin tener un episodio. Ya en el año 2025. Ya estamos en el 2025. Hay mucho que contarles, mucho que hacer, como esta reconexión con todos los rebeldes que nos están escuchando, nos están viendo durante sus actividades. Que han preguntado qué ha pasado. Nos han preguntado qué ha pasado. Y aquí estamos. Nos ha costado un poquito, pero pues lo hemos logrado. Pareciera que no hemos querido, por todo lo contrario, sí. Pero quizás a veces hay que tomarse un poquito de pausa. Y pues en este caso, como no somos youtubers como tal, pues nos podemos tener este tipo de pausas y pues no pasa nada. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo te ha ido? Ahorita, como estamos en los primeros días todavía de enero. Ya el primer día llevamos como... Ya vamos a finales. Casi sí, logramos grabar a finales del primer mes. Casi final de enero. Yo creo que ya arrancando. Como decir, ya poniendo en todo lo que hemos estado platicando desde escuela y todos los otros proyectos, yo creo que ya estoy como en el punto de arranque, como ya todos los recursos están listos y yo estoy así como que sí, ya estoy lista para arrancar y darle camino. Pero todavía en arranque. Ok, reiniciando. Sí, reiniciando. Sí. Yo creo que por ahí andamos también. Yo estoy como, sí, lo que pasa es que a mí me pasa como bien extremo, porque vengo de diciembre intenso, o sea, termino casi que pidiendo la hora del partido, y cuando hago como el cambio me cuesta un montón ponerme en modo descanso. Entonces cuando ya estoy en modo full descanso, pues ya prácticamente tengo que volver a acomodar el cuerpo para empezar las actividades, que justamente pues días atrás empezamos semestre, entonces ya me toca hacer, en este caso podría decir que sea el último gran esfuerzo, sí. En términos que pues ya les voy a contar, pero este último gran esfuerzo me emociona y al mismo tiempo me preocupa, porque al final quien pone las limitaciones es particularmente, en mi caso, pues, mi asesor y yo, entonces ahí hay ciertos valores que desconoces, así que sí, reiniciando, esa es la clave, reiniciar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora, Cristina? Contanos, cuéntame, Cristi, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿De qué vamos a platicar? Lo interesante de este tema es que queríamos ponernos nosotros al día con ustedes, con todos los que nos escuchan y que sepamos para dónde vamos este 2025 y que estén atentos a lo que va a pasar. Sí, quizás justo hacer una recapitulización, un resumen, un review de lo que hicimos 2024 y como si es la primera vez que nos ves o nos escuchas, de repente, en este caso probablemente sea el episodio más personal en términos que ponemos nuestras situaciones como ejemplo para poder valorar el año y como también nosotros tomamos ciertos puntos para el siguiente año. Es decir, esto es como una herramienta de autoevaluación anual que hemos hecho a lo largo de este sería nuestro 6º año. Exactamente, y que nos pueden acompañar con este proyecto y justo para que nos podamos acompañar y ustedes al mismo tiempo vayan haciendo esta retroalimentación que yo creo que es vital, súper importante porque te permite entender que la vida no cambia de diciembre a enero, sino que simplemente es una continuidad que tenés que ir dándole seguimiento a esta continuidad. Entonces, justamente de eso vamos a hablar. Fíjate que yo pensando en cuál sería la mejor manera de empezar, yo quiero empezar con la parte negativa. ¿Y por qué? Porque quizás nos permite entender que matizar desde lo que probablemente no nos gustó y a partir de eso pues ir terminando y que terminemos con todas las emociones posibles. Y que estos elementos que no nos gustaron posiblemente hayan dejado pequeños traumas o cosas que vos todavía las seguís pensando. O ciertos elementos que ya no querés recordar o no quisieras volver a vivir. Ciertos sinsabores o malsabores, porque al final el trauma puede ser algo mucho más complejo pero sinsabores para que no estemos claros. Sí. Ok, entonces, tenemos 4 categorías. La primera es, aquí está, lo difícil. Salió volando uno. Ya tenemos la 4ª categoría. Hemos tenido problemas con los post-its, hasta ellos no quieren trabajar. Entonces, lo difícil, ¿cómo empezamos a analizar lo difícil que hemos tenido en el 2024?
Yo quiero, como siempre hemos hecho en esa escuela, poner el punto de qué podemos entender de difícil. ¿Qué entendemos para abarcarlo difícil? Entre los temas personales que dijimos que pasó 2024. Pero lo difícil es esa duda, argumentos o inconvenientes que tuviste, o una posición o una contrariedad que te impidió conseguir algo, ejecutar o entender algo que pasó. Dudas. Exactamente. No, a ver si se pega, y si no, pues... ahí vamos a verla caer. Pero desde ese punto, que yo digo, algo que pasó, que vos tuviste ese inconveniente, esos elementos, yo tengo varios puntos que pasaron, demasiados elementos. Para los que no supieron, yo todavía estuve en la mitad del año pasado fuera del país, estudiando, teniendo una experiencia muy diferente a la que había tenido aquí en estudios a nivel extranjero, que me hizo tener dificultades, de las cuales, que cabal, te hicieron decir, no conseguí ciertas cosas. En este hecho, la duda la pongo a un trabajo que yo tuve, que tuve un feedback que yo lo tomé. Pero puede ser más específica con el trabajo. El trabajo final. El trabajo de maestría. Sí, el trabajo final, no es trabajo, el trabajo final de maestría. Como trabajo de graduación de maestría. ¿No? Sí. Bueno, partiendo de que la tesis es un planteamiento de una idea y refutarla y analizarla, sí, para mí sí es una tesis en formato y paper. Y si ustedes se fijan, aquí yo ya estoy, porque esto ya lo hemos platicado, es el feedback que luego tendrás que hacer, pero dale. Exactamente, voy a entrar a mi sinsabor. Sí, lo que pasa es que aquí hay un sinsabor que pasó muchos meses y todavía sigue ahí. Ese sinsabor estuvo muy relacionado a que habían personas que no habían visto mi trabajo. Sí. En algún punto posiblemente nunca lo leyeron. Solo escucharon los 10 minutos que tenía para hablar. Sí. Y a partir de eso hubo una valoración del mismo. Entonces hubo una valoración en la que se me hizo apuntes de por qué hiciste esto, por qué no lo hiciste así. Y no llegar al punto hasta donde ya llegó el sinsabor mayor, que fue hasta juzgar los colores que yo seleccionaba. Entonces, ese punto ya es muy aparte. Pero lo grande fue, bueno, sentí que entonces no logré lo que yo quería, sentir que podía hacer un trabajo de investigación, el que yo entendiera cómo desarrollar el trabajo en el proceso, que yo entendiera cómo partir un proceso, cómo hacerme yo trabajar. Yo te hago la pregunta. Entonces, para vos, ¿cuál fue ¿cuál fue la sensación o la peor sensación que te quedó de este trabajo? La peor sensación que me quedó es que yendo uno a uno. Sí, ya voy a hacer un movimiento ninja para sacar a tierra, pero perdón, seguir. Sí, antes que me fuera. Para mí la peor sensación fue de que no me siento capaz de hacer un trabajo así. O sea, no aunque desarrollaste el trabajo, no después de esa eso, sensación sí, de que no, tengo que volver a entender cómo volver a hacerlo. Sí, no me siento capaz, siento que necesito más herramientas y entender de dónde procede tanta argumentación. Pero para vos, así ya crítico de la situación, ¿vos crees que realmente fueron válidas los argumentos? Totales no. Siempre hay que escuchar todo lo que nos dicen. Totales no. Hay unos que ya, por eso les dije, cuando ya me mencionaron el color, ya estaban en las últimas y ya estaban dándome, casi que me dicen, no me gusta tu nombre. Entonces ya sentí que ya no era el trabajo. Un ataque personal. Exactamente. Entonces ya dije, esto ya no son del trabajo. Aquí ya se fue. Y ahí como que ya se pierde con esta parte profesional de la presentación. Y al final uno no deja de ser, ¿cómo lo pongo? A pesar que sea maestría, a pesar que sea doctorado, probablemente quizás en pregrado todavía aún más marcado, pues si pues estás en un trabajo de graduación, pues todavía es un cierre de un aprendizaje. Exactamente. Es decir, que el que esté enfrente de alguna otra manera sigue siendo profesor. Entonces, de alguna otra manera, debería de ser un poco profesional al desarrollo de esos comentarios y no comentarios tan personales, porque a mí cuando me contaste, primero me pareció que estuviéramos en otra universidad, pareciera que estuviéramos en una universidad de poco prestigio a nivel nacional, o sea, eso lo puedes ver aquí muy seguido,
de gente que prácticamente te dice me gusta o no me gusta. Sí, y ese no tiene nada de relevancia. Y esa es tu valoración, sí. y esa no tiene nada que ver una relevancia. O sea, el trabajo no importa tu gusto como crítico. Exactamente. No, o sea, no es importante. Difícil porque vos lo vas a evaluar y demás, pues sí, pero no lo evalúas desde esa perspectiva de gustos. Sí. Entonces, y también justo lo que te decía, al final parecía que el ataque se hizo tan personal y que no estaban a la altura del contenido que recibieron, porque, o sea, yo lo leí, yo lo revisé, sí tenía cosas raras. Exactamente. Pero eran cosas raras de un estudiante de maestría. Exactamente, primera vez escribiendo en inglés, presentando a personas que no hablan mi idioma, ellos no hablan el inglés como primera lengua tampoco, entonces todo eso se juntó. Claro, y entonces se supondría que vos deberías de ser mucho más receptivo porque entendés que la otra persona está haciendo un esfuerzo. Sí. O sea, no es su idioma de origen, sí es su tema, sí es su investigación, pero hay un montón de dificultades alrededor que probablemente hay ciertas palabras que se pudieron haber malinterpretado. Exactamente. Entonces es mejor más bien estar abierto a dialogar y no a atacar. Sí, eso puede ser bien duro, ¿sabes? Sí, entonces me tocó varios meses estarlo procesando. Vos me decías, ya, pasarlo. Superarlo. Porque también tuve otras personas que estuvieron presentes, me dijeron que no. Hasta mi tutora me dijo, hey, se pasaron, no era así. Ella me defendió y eso lo recuerdo con mi corazón. Deberías de poner el link del artículo, fíjate. Que ni siquiera yo lo tengo, vaya, ¿no? Es que no lo quiero compartir por esa mala experiencia. Pero no es, o sea, fíjate que ese es un tema bien importante y yo sí creo que es mala experiencia en términos del momento. Es decir, sí te dieron malos comentarios y demás, pero el contenido no es malo. Yo sé, o sea, pero ese sin sabor, por te digo, ahí está el punto de este 2024 que todavía está. Voy a compartirlo con la comunidad. Porque al final, ¿sabes? Al final, este feedback de alguien que lo lee, te dice, mira, tal cosa, de una buena manera, vos decís, bueno, voy a aprender y voy a mejorar. Alguien que me ayude a entenderlo, claro, para que no me dejen como me dejaron. Claro, al final un feedback mal desarrollado, mal estructurado. Una cosa es que el feedback esté bien desarrollado, te haga sentir mal, pero eso es natural, porque al final decís como, puya, o sea, cometí este error, lo pude haber hecho distinto. Otra cosa es un feedback mal estructurado, mal construido, o muy mal intencionado desde la perspectiva tan personal que deja esta parte profesional de lado. Sí, entonces, solo para cerrar, sí la pasé, sí hubo graduación, y esa fue parte de mi sin sabor. No sé si vos tenés algún sin sabor dentro de tu 2024, que ahí lo tenés todavía. Sin sabor. Sí. Fíjate que, vamos a ver, yo no... Oscar, va a aparecer si sí hay o no hay. Es que yo no vengo tan preparado. Mira, yo creo que puede ser como en varias etapas. Quizás o sea, como sabrán, yo el año pasado pues estaba en mi 4º año de doctorado, que implica que estaba en la parte de análisis, recolección, y terminé pues armando ahí un Frankenstein de mi capítulo 4, que es justamente eso. O sea, redacté y al fin le puse pies y cabeza, poco ahí desarmado, pero no importa. Entonces yo creo que esta sensación de estar como atrapado dentro de la experiencia académica, burocrática, de estar en el proceso, creo que sí me hizo sentir como ¿sabes? Como atrapados, como no... O sea, ustedes que me conocen, y los que han estado con clases conmigo, vos que me conoces un montón, saben que, o sea, parte de mi vida es la dinámica, o sea, estar intentando cosas, ver si me funciona, y si me funciona, pues le pongo todo. Entonces, cuando son proyectos tan largos como el doctorado, hay una sensación de como te detuviste. Pues estoy detenido. Te el 2024, una pausa total, casi. O sea, más bien yo llevo 4 años en lo mismo, en una extensa actividad. Y yo creo que también el sinsabor, y esto es bien académico, el sinsabor de Oscar es más largo, bien personal, y es que el sinsabor de estar haciendo un trabajo con alto nivel, ¿sabes? Cuando te digo alto nivel, no digo que va a cambiar el mundo, pero que sí tiene ciertos elementos que podrían transformar escuelas de arquitectura, pensamiento de estudiante, de formación del profesional de arquitectura y diseño en El Salvador.
y cuando lo afrontas a la realidad es como, es que ni siquiera me van a entender. Es que esa sensación de estar trabajando, ¿qué? 6, 7 horas diarias, escribiendo, leyendo, intentando entender lo que has recolectado, y en contraposición vos tenés esta realidad, es con realidad latente en el día a día. Al mismo tiempo también, por ejemplo, sumado a esta realidad, tenés un feedback de los alumnos que a veces no entienden lo que tratas de hacer, y es como, o sea, que es una losa que se te va acumulando y pues no tenés que parar, pues, sino que vas siguiendo, lo vas siguiendo, entonces... Y se va poniendo en la lista de hay que verlo. Claro, y terminás agotado emocionalmente, ya no lo haces por ánimos, o sea, ese entusiasmo de que todos creen que el entusiasmo te va a llevar a grandes cosas, no, lo haces por netamente disciplina. Eso te iba a decir, porque no todo el tiempo vas a lograr tener el entusiasmo o afrontar todo lo que se venga con entusiasmo. El entusiasmo se me quedó hace 3, 4 años. Porque hay otras emociones que también aparecen. Sí, y es que lo que pasa es que ponerle, como estás a un nivel que nunca has estado, porque jamás en la vida había estado a este nivel, escribiendo lo que estaba haciendo, pensando lo que estoy pensando, uniendo, o sea, todas las cosas, y de verdad que ustedes pudieran ver como tengo un mapa que para mí es un orgullo porque es mi tesis en general, o sea, son 4 años y se resume en una pizarrita blanca, unos post-it, entonces tú unir todo eso y vos ves en la realidad y vos decís como, o sea, ¿por qué sigo haciendo esto? Y después empezás a decir, ¿cómo lo voy a usar después? Sí, no, y después decís, uy, o sea, al final esto podría ser fácilmente un buen perfil profesional, porque al final, yo soy arquitecto interiorista, que tiene altos conocimientos de pedagogía, específicamente en creatividad y generaciones digitales. Entonces vos decís, o sea, como en cualquier escuela de esto me debería, o sea, tengo cabida porque soy el intercomunicador pedagógico. Y vos empezás a buscar los perfiles y decís, es que ni siquiera entienden que me necesitan. Entonces vos decís, y entonces ¿para qué sigo? Sigo pagándolo, sigo trabajándolo, sigo desvelándome. O sea, ¿para qué hago todo este esfuerzo? O sea, al final, sí, yo me alegro y digo, puya, pasé este ciclo, hey, lo aprobaron, hey, avancé esto. Yo digo, puya, yo me acuerdo que cuando hice ese esquemita, ese fue como la revelación. Para mí ese esquemita fue como, o sea, fue un momento de epifanía que yo dije, juela, o sea. En este momento llegó. O sea, lo entendí, o sea, sé a dónde está, y eso le dio forma mucho a la tesis, porque después pues entendí hacia dónde iba y eso me ayudó. Pero imagínate confrontarlo con esta realidad. Es otra tarea. O sea, es como, o sea, es bien difícil. Es bien difícil porque justo empezás a tener el síndrome de eso, gracias. El síndrome de Estocolmo. Empecé a tener depresiones, ansiedades, y hubo un momento que el cansancio prácticamente era mi día a día. Sea, era mi vida. Entonces, poder gestionar todo eso, ser adulto responsable, hacer mis labores como profesor, lo que mejor se podía en términos de la desvelada, de la estructura, de dar lo que podía dar, porque, pues, si seamos sinceros, el año pasado, pues sí, yo era lo que podía dar, pues, o sea, fresquito con otra, sin esa actividad podía haber dado más. Pero, o sea, gestionar todo eso no es tan fácil, y al final también la gente te empieza a decir, y que no va a terminar, y que no es que, o sea, agradezco un montón de verdad a muchos estudiantes que al final entendieron que lo que yo necesitaba era ser escuchado y que me dijeran usted puede. Nada más. No necesitaba que me entendieran, porque yo sabía que no, porque es un tema que solo yo apenas entiendo. Entonces, y que te dijeran, hey, no, si usted puede, lo va a lograr, ya casi, te preguntaban. O sea, solo con eso suficiente para superarlo, pero
No, pues, o sea, de verdad que para mí eso ha sido la mayor lucha del año pasado. No estaba preparado, pero el sinsabor estuvo largo. No, porque, porque, Sí, porque es un sinsabor que ha sido parte esencial del de 2020. 4 años. Que al final, y que lo sentiste mal. no, y al final justamente marca mucho la de las metas del 2025. Sí. Porque al final es como, ok, o sea, no, sí me siento mal, sí no veo salida, pero entonces, ¿para dónde agarro? Va? Justamente a eso voy, o sea, es decir, no me quedé con la sensación de derrotista, sino más bien fue hacia dónde voy. Sí, fue un sinsabor intenso. Yo estoy hablando de mi sinsabor que todavía no he pasado al momento que Oscar está, de qué voy a hacer, porque te dije, a mí me costó mucho procesarlo, porque para mí fue una emoción de golpe, un momento, caballo, estás vulnerable, estás hablando en otro idioma, te están escuchando, sí, pasó todo eso, entonces para mí fue demasiado largo el proceso. Y sobre todo en tu caso, las pocas veces que te has expuesto te ha ido mal, entonces... ¿Sí? Esa suma de exposición, decir como que basta. Sí, ya mucho, mejor sigo. En mi caso, como es algo sumamente más personal, mucho más íntimo, yo sé que la gente no lo entiende. Entonces tampoco lo exteriorizo porque no lo van a entender. Pues para la gente de la tesis, pues mi tesis doctoral es un documento que estoy sufriendo 4 o 5 años, pero para mí realmente representa los 10 años, porque en este año cumplo 10 años de dar clases en la Matías, contento de estar en la Matías. Aplausos de fondo. 10 años, entonces son 10 años de mi ejercicio profesional, de haber dialogado con un saludo a mi coordinador, al director, o sea, tener mucho diálogo para encontrar el camino al que nos ha costado tanto encontrar, y que tener herramientas teóricas, o sea, es como, wow, pero pareciera que solo yo me emociono por eso. O sea, en términos del contexto, pues. Sí. O sea, entonces es un golpe mucho más íntimo que probablemente yo no lo he asimilado. Solo estoy diciendo que lo estoy utilizando para dar el siguiente paso. Por asimilado, yo creo que tampoco lo tengo tan claro qué está pasando. Difícil, es que es complicado. El punto es la conciencia de, bueno, aquí hay un sinsabor que está ahí, sí, y que no puedes obviarlo, o no deberías de obviarlo. Sí, más bien como tomarte el tiempo para decir, lo tengo aquí, ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? Y es que es difícil porque al final, justo, o sea, ¿cómo tomas algo que es complicado, bien difícil, emocional, sí, personal, profesional, como en todas estas dimensiones complejas del ser humano, y lo simplificas a voy a hacer esto para solucionarlo, cuando realmente, y para seamos honestos, no siempre está a nuestro alcance. Y la respuesta no puede ser tan inmediata muchas veces. Claro. O no vas a recibir la ayuda. Pero vos esperabas que alguien viniera a salvarte y dijera, aquí está la clave. Ay, no. Sí. No, yo de verdad, por eso pasa que a veces yo me aíslo cuando estoy en estos procesos, porque al final que te vengan a decir, y porque no has terminado, y que no es que te cansa, cuando yo necesito apoyo, o sea, yo siempre le digo a los estudiantes, a veces ustedes son bien egoístas porque ustedes esperan que uno les dé cariño, les dé aceptación, validez, atención, pero ¿qué tanta atención ustedes dan también? O sea, es decir, en términos, y estoy hablando de contextos de aprendizaje para generación Z. Si usted no entiende esto, pues quizás le estoy hablando otro idioma. ¿Ah? Entonces, es decir, es recíproco, porque también así como uno hace el esfuerzo y te ayuda, de repente necesitas también un buen feedback. Exactamente, somos personas, no robots. Sí. O sea, le hablo a una persona y me devuelve que yo soy un robot, que no tiene sentimientos y que puedo aguantar todo lo que se venga. Solo te dejan en visto, sí. O sea, no va. Pero es difícil, lo difícil de lo difícil es haberlo vistos, no superado porque es mentira, pero por lo menos tenerlo ahí como, esto me sentí así, pasó por esto y veremos qué pasa, ¿va? Exactamente. Yo creo que podemos usar el otro punto. ¿Cuál es el punto? Sí, porque aquí ya llevamos. Sí, nos emocionamos, pero creo que este era denso, porque los demás están arraigados a la parte de éxitos, logros y aprendizaje. Son los otros 3 puntos. Ok, dale, ¿quieres empezar? Entonces,
yo creo que podemos llegar a la parte de aprendizaje. Viniendo del sinsabor, metámonos al aprendizaje. Vámonos a O lo que se sintió como aprendizaje. Lo que sentiste que aprendiste, ¿no? Exactamente. Me siento bien pobre ocupando ti, Rubén. Pero que no sirve. El post-it no funcionó. Por gusto. Pero yo creo que para mí, la parte de aprendizaje la enfoco mucho a englobar la experiencia total que tuve. 2023, 2024. Ajá. No solo era estudiar afuera, otro idioma, conocer nueva gente, vivir sola y mantenerme con el plan completo que habíamos platicado en un punto y que había desarrollado para poder crear y lograr la meta que había propuesto de quiero estudiar. Sí. Entonces, para mí el aprendizaje grande fue, pues se planifica, pero de todo pasa en el camino. Entonces, dentro de esa planificación había mucha desesperación. Entonces, conocí mi punto volví a tener puntos de ansiedad, de dudas, de un punto en el que ya había platicado con Oscar en un momento que le dije, mira, me acabo de dar cuenta que yo misma me metí en esto. Suele pasar. Exactamente. Yo decidí estar en esta situación en la que yo me siento mal ahorita. Sí, suele pasar. Y estoy en una gran duda de por qué lo hice. Estaba tranquila, pero ¿por qué lo hizo la Cristina del pasado? ¿Por qué tomó la decisión? ¿Va? Porque tomó esa decisión, si podía haber estado chill, no preocupándome por todo eso. Entonces, para mí, el aprendizaje fue, bueno, a partir de ese sentimiento, ajá, ¿qué hacer? Bueno, ya estoy en la situación, ya me metí, ¿cómo la termino? ¿Cómo la concreto? ¿Cómo hago que mi meta se cumpla? Porque pude haber cedido. Sí. Decirte, no, ya no la quiero seguir. Sí. Y veo cómo la pauso y ya no la sigo. Ya no la terminas. Exactamente. Me regreso y me voy a donde yo ya me sienta bien otra vez. Ya no quiero ponerme a exponerme. Ahí estaba vulnerable todos los días. Sí. Porque estaba en un aprendizaje todos los días en el que podía perderme. Estaba en una ciudad nueva, tenía que conocer cómo vivir yo sola y conocer un súper. Y es exponerse a estar vos solo en una situación que no conoces. Exacto. Y ahí no hay tales de... sí tenés siempre amigos que te ayudan un montón, sí, pero al final no es tu círculo primario de apoyo. Sí, estaba en otro horario, mi círculo primario dormía mientras yo estaba despierta. Es cierto. Entonces, todo eso se fue acumulando. Para mí fue un aprendizaje de, bueno... Y es mucho tiempo sola. Mucho tiempo sola. Entonces fue como, yo disfruto mi tiempo sola, pero ahí fue mucho más tiempo de que yo pude estar conmigo, que fue como que, vaya, tranquila, ¿qué podemos hacer? Conozcamos otras cosas, atrevámonos a hacer otras cosas que no hacías allá y que no ibas a poder hacer en tu país. Y para mí ese fue el aprendizaje. Conocerme, pasar el periodo que fue choque total, porque para mí fue un choque total de emociones que llegaba que todos los días era como que ya no. Sí. Entonces, creo que fue superarlo y ver que sí, manejar la situación completa y englobarla, por eso comenzaba con englobarla, tomó mucha paciencia, sí, atención de mi parte de qué estaba haciendo mal y bien, es que para ir paso a paso. Te cambia. Es que fíjate que yo o sea, ¿cómo lo pongo para que no suene raro? Yo creo que salir a estudiar afuera, así como lo hemos hecho nosotros dos, creo que es el mejor aprendizaje. Más que ir por una beca. O con ayuda. Que es un mérito diferente. Sí. Pero como se te da un marco bien protegidito. Sí, alguien más está pendiente de vos, de darte los medios para que vos cumplas la meta. Vos solo encargarte de algo. No te expones a tantas cosas, sí, o sea, desde buscar el los lugar. Recursos, porque yo me di los recursos para que pasara. Sí, vos estás en otro nivel todavía. O sea, autogestionar el recurso. Sí, autogestionar, porque si yo lo podía gastar y perderlo. Mantener trabajándote, mantener la conexión. Sí. Exponerte a decir, bueno, esto sí me importa, esto sí esto aquí, esto allá, o sea, es decir... ¿Hasta dónde iba a llegar mi exposición? Porque había otro punto en el que, bueno, estoy conectada todavía con El Salvador. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Porque tengo que cumplir con también mi compromiso que yo he adquirido y que yo decidí tener. Sí, todavía me acuerdo del primer episodio del podcast que no llegaste por cambio de horario. Pequeño error, cuando me dicen una hora, el cambio de horario me hizo creer que era otra y yo ya estaba tranquila haciendo otras actividades. Pero es que hasta eso, es decir, las cosas hasta tan simples que dabas por sentado, ya no las tenés.
ya no las tenés. O sea, sí, es salir total de una zona de costumbre. Y al final, o sea, aprender es justamente eso, exponerte a ciertas situaciones que te ayuden a ir gestionar, resolviendo, o sea, ponerte como en esa situación particular. Y voy a cerrar mi parte de aprendizaje y vamos a pasar a la tuya, Ajá. pero yo la cierro con el punto de aprender, estando en el punto vulnerable, a pesar de todos los errores que me pasaron en el camino. Ajá. Yo decía, bueno, volvamos, sigamos adelante, ya aprendimos de qué pasó aquí, decía, pasemos. Yo decía, bueno, aquí viene otro error, y así lo tenía en mente, ya, yo sé qué va a pasar y tenemos que tranquilizarnos, porque Sí. si no lo aceptaba y creía que iba a pasar algo perfecto y tenía que tener el control, iba a ser peor para mí. Mira, Me iba a estresar más. yo, si una cosa de verdad he aprendido en esta vida, ¿Eh? es que siempre te vas a equivocar. Sí. Entonces, más, ya cuando sabes que te vas a equivocar, el error lo sentís tranquilo, porque decís, ya vino, ya estuvo, lo resolvimos, vimos qué pasó, ya, y a veces, sigamos. No, y a veces te ahogas en un vaso por esta falsa idea es que soy perfeccionista. Sí. Esta falsa idea que se te ha creado. A la primera agarré que era lo que tenía que hacer y cómo resolver, ¿no? La verdad que si vas a hacer cosas y vas a aprender, tienes que equivocarte bastante. el primer paso porque son demasiado. Siempre te vas a equivocar. Sí. Yo es extrayendo esto, Sí. lo pongo en mi tesis, y es justamente siempre, o sea, todo lo que voy a mandar la primera vez va a estar mal. O sea, va a estar mal redactado, va a tener problemas, a veces lo he escrito a las 3 de la mañana y ni yo sé qué está pasando, entonces va a tener problemas, entonces quítate eso. Yo sé que siempre sigue siendo difícil porque yo siempre te lo he contado. Pero podemos ir a que nos ha tomado años hablar de este error y irlo aceptando y tomándolo como casi que cotidiano de Sí, aquí está conmigo. Tampoco estamos diciendo que hace 20 años. Así es. No, yo hace 20 años te decía, no, soy perfecto, ni qué. Y que, bueno, no es perfecto, no que trato sí, me fijo en el detalle, pero hay cosas que vos decís no están en mi mano, no están en mi alcance, o me equivoqué en esto, anotamos y para adelante. Sí, porque, y se nos olvidó comenzar que la parte de aprendizaje, que era lo que significaba, lo voy a agregar de último. Nos emocionamos. Sí, nos emocionamos comenzándolo. Entonces, el aprendizaje es acción, efectos de aprender. Obvio. O adquirir, sí, básicamente, o modificar el conocimiento o comportamiento como resultado de la experiencia. Y la parte teórica también, creo que no solo aprendes de la experiencia. Entonces, dale al tuyo. Si que tenés algo más que decir de tu aprendizaje del 2024. Para mí, este fue. Mira, yo creo que puedo ir puntual. Ajá. Uno de los aprendizajes, de los mayores aprendizajes, fue ser directo. ¿En términos de qué? Eso te iba a decir. En términos que yo normalmente no me metía como a ciertos elementos de valoración. Es decir, no significaba que tampoco ibas por el lado indirecto. No, o sea, tampoco. La gente dice, pudiera ponerte en la otra postura. Tampoco no me importaba, sino que simplemente yo dejaba que fluyera más. Y realmente me di cuenta que probablemente hay que ser más claros y directos. Es decir, por ejemplo, bueno, si vos querés que te trate bien, pues quizás tratame bien también, ¿va? Entonces, si vos querés que te ayude, pues dejarte ayudar. Entonces, como estas relaciones... sin el sentido de decir, yo vengo a tratarte mal porque vos me trataste mal. Todo lo contrario, sino más bien esta reciprocidad, en términos de ejemplos, esta reciprocidad debe ser en todo. Entonces, justamente yo dije, bueno, yo no estoy recibiendo esta reciprocidad, yo me esfuerzo, yo tengo estructurado mi trabajo, sé a lo que vamos, sé cómo lo adapto, o sea, lo tengo muy bien organizado, pero no estoy recibiendo esa reciprocidad de quien recibe el producto. Entonces fue como, claro, el pelado, miren, pasa esto, ¿por qué hacen eso? Entonces, para mí ese fue el mayor aprendizaje, de ser directo, y si no me gustan las cosas, otro aprendizaje es que al final me he dado cuenta que el doctorado me ha dado un montón de recursos teóricos para poder refutar ideas que muchas veces desde un pragmatismo y un empirismo que predomina en la actualidad se quieren imponer cosas. Entonces es como, no,
aquí tengo la teoría, puedes leer estos referentes y mira que probablemente lo que estás pensando no funcione así. Entonces, creo que el no ser tan indiferente en esos términos, sino bien más activo, también paralelamente pues estaba en el doctorado, tampoco puedo estar en tanta cosa, pero como estar como atento a esas cosas, porque creo que son vitales, importantes, y si de repente hay cosas que parecen mal y que de repente de una perspectiva teórica se puede dar una perspectiva que abone a mejorar o a ir a una dirección más acorde a lo que sucede en el contexto, pues ¿para qué quedarme callado? Que al final es, o sea, si yo mismo lo que me hace sentir mal me digo que no entro en el contexto, pues quizás necesito también yo decirlo, Sí, o sea, es decir, integrarte a ver si la otra parte es recíproca, claro, y quiere dialogar con vos, claro, acerca del tema. Claro, justamente porque al final no llego con plan de, yo lo sé, sino más bien, mira, yo he hecho una investigación que me dice esto, ¿qué pensamos de esto? ¿Cómo lo ves? Y poder al final dialogar hacia eso, como vos decís. Entonces, para mí, el mayor aprendizaje fue eso, de no ser como, ¿sabes? Como actor de segunda, sino que dar pasos para ser actor de primera y tratar de ayudar. Que estabas en el elenco con justo, ellos, y ayudar un que poco no más, ayudar un poco más en términos de que funcione, pues. También yo creo que entender lo que estoy haciendo me ha ido ayudando a hacer esto, o sea, es decir, hace 2 años no tenía tiempo ni para mi cabeza. Entonces también como ir entendiendo qué estoy haciendo y decir, mi vida no solo es eso, sino que pues, puedo hacer otras cosas, me ha permitido eso. Para mí el mayor aprendizaje. Y lo otro es que a veces yo me valoro bien, no sé cómo valorarme, entonces a veces... Hay muchas dudas en su valoración sobre él mismo. Sí, entonces siempre llego al semestre como, pues ya no sé si esto, no sé si lo otro. Y los que me habrán escuchado siempre hay como un pesimismo alrededor, ¿va? Y termino que pues solo tenía yo en mi cabeza. Entonces quizás yo he aprendido que, y eso lo hice mucho al final del semestre pasado, es como yo hice lo que tenía que hacer, lo trabajé como tenía que hacer. O sea, el año pasado tuve problemas médicos que me complicaba la vida, o sea, fueron 6 meses complicados. Y no es tan difícil porque solo fue una molestia, o sea, era incómodo, no era difícil en términos así, pero trabajar como yo trabajaba era difícil. Ya te limitaba. Entonces, todo eso fue como hice lo que pude hacer, más todo lo que pasó el año pasado, entonces fue como, hey, se hizo, contento, entonces no démosle más, o sea, yo aprendí a darle valor a lo que se hizo, no a lo que hubieras querido, a lo que hubiera querido hacer, justamente. Sí. Para mí eso fue el año pasado. Terminamos aprendizaje. Pasemos al siguiente. Yo creo que vamos con logros. Vamos a finalizar con éxitos. Vaya. De logros, bueno, ahora metas, sí hablamos de metas. Sí. Logros, en ese sentido, son la acción o efecto de lograr algo. En este sentido puede ser un éxito o consecución de resultados. Sí, un resultado. Yo creo que siempre, en este caso, es necesario resaltar los logros, pero no vivir de ellos. Superarlo. Exactamente. Pasaron en el 2024, lo voy a mencionar. Vale, vos te graduaste. Exactamente, hubo una graduación el año pasado para mí del máster, que dije, bueno, fue un logro. Finalizó, lo terminé con éxito, a pesar de toda la vivencia que tuve, que yo dije fue bastante de aprendizaje, pero en algún punto no me lo creía, lo dejé pasar porque yo hasta dudaba ir a la entrega simbólica que ellos hacen de esa graduación. Estaba dudando porque me sentía como que sí, ya lo terminé, pero no sé si quiero ir a recibirlo. Y ahí sí tuve varias personas que me dijeron, anda, es tu cierre, celebra el logro, se cerró, se fue una meta. Como que fuera tan fácil. Exactamente. Graduarse en la categoría. Aquí está la cabeza, te lo voy a poner aquí. Sí, entonces fue como, yo mismo quería minimizar el logro que había hecho, pero porque así me sentía al final, ya abono el punto del sinsabor, estaba muy cerca. Sí, yo sé. Entonces era como que no me siento digna de haber logrado lo que logré. Sí, así me pasa a mí ahorita. Sí. Entonces,
Por eso comencé con la frase de sí debemos de tomarlo, a pesar de que vos no citás que el logro fue como vos esperabas que fuera, como vos lo soñaste, Sí, que porque hubiera al sido. final lo idealizas tanto que al final si no sale así, de repente lo valoras mal, ¿no? Exactamente, entonces yo estaba despreciando mi propio logro, entonces para mí fue no, Sí, se logró. Cualquier logro es logro, ¿no? Sí, entonces fue aprecio mi logro, porque tomé como ese como grande, porque pausé otras cosas, llevé otras cosas al límite, como lo vimos con la escuela, tuvo sus momentos en el que no podíamos estar no podíamos, poniendo episodios, llevando lo que queríamos hacer. Sí, o sea, la desescuela en general se pausó en términos de que hicimos lo que pudimos, Sí. O sea, decir, la gente me preguntaba, mire, ¿no va a hacer más videos? A mí me encantaría hacer más videos de diseño, tengo un montón de ideas, pero requiere tiempo y ahorita pues nuestro enfoque, bueno, el año pasado tu enfoque era máster y mi enfoque pues seguía siendo el doctorado, pues entonces hicimos lo que se pudo, o sea, los episodios que salieron el año pasado son un logro como tal. Sí. Y eso, que para serles honesto, hay un episodio que está grabado completo que no decidimos subirlo porque estábamos tan cansados, pero agotados, que hay ciertas ideas que no profundizábamos porque estábamos ya basta. Y decidimos no, pues aún ese que no está es un logro. Sí. Porque estábamos como en lo peor del cierre del semestre. Como un desahogo casi. Casi fue un desahogo. De platicar. Sí, fue un desahogo porque no hallábamos, o sea, yo no hallaba dónde hablar estas cosas, vos tampoco, o sea, fue un desahogo. Y que yo creo que también hablaba mucho del contexto en el que vivimos. Y creo que en ese momento particular no pudimos ser tan como cuidadosos como normalmente somos. Entonces también nos dio un poco de miedo. Entonces, sí, o sea, mejor no. Rebelde, pero rebelde controlado. Exactamente. Pues sí. Sí, entonces, te entiendo. Sí, ese fue el logro con el que yo digo, hubieron pequeños logros que a partir de ese, de, bueno, reforzarlo, andar, celebrarlo, aunque los demás piensen que no, o que yo creyera que los demás pensaran que no, y tenía gente que decía, anda, hacerlo, disfrutarlo, fue como que tuve otros pequeños logros que yo dije, bueno, si este logro suma a los otros de las vivencias que hice, todo suma a un logro mayor. El yo poder haberme desarrollado a esta edad, o trabajando, con reuniones virtuales, pero es que fíjate sí, que preparar episodios y decir, sí, vaya, hubo más que solo eso. Pero en tu caso minimizas el logro porque no solo fue la maestría. No. Has conseguido networking. Sí. Has ganado becas de networking. Sí. Has tenido un montón de reuniones. Has ido a proyectos de otro tipo de exploración. Has hablado con gente eminencia del diseño de iluminación, o sea, mi cuenta me había dado hasta que me dijeron. Gente, por eso, y gente que probablemente muchos de los que estamos aquí ni siquiera vamos a conocer. Es decir, estar en un proyecto, dialogar y tener esa conexión no virtual, sino que física con esa persona, para mí por sí mismo es un logro. Sí. Porque es lo que siempre te hablaba, porque muchas veces nosotros aquí en este contexto creemos que esto es un gran charco y realmente este contextito es un vasito de agua. Cuando salís te das cuenta que hay mucha gente que se cree tiburón en un charquito. Sí. Ajá, cuando ya conoces de verdad a los tiburones reales. A los tiburones reales, pues decís, o sea, sí, aquí estoy jugando con tilapitas, que creen, me han puesto un voladito aquí con tiburones. Para mí eso es un gran logro. Sí. Entonces, para mí eso fue parte del aprendizaje y logro a la vez. Ajá. El de, bueno, tengo que no tenerle miedo al logro y aceptarlo como vino. Justo. En ese sentido, sí. Pues sí, porque sí terminé la meta. Claro, lo cerraste, sí. O sea, sí. Ya cerrar algo, o sea, no sabes ni cuánta gente empieza cosas y nunca las cierra. Sí. Y nosotros tuvimos la oportunidad de cerrarlo, lo cerraste. Sí. Entonces para mí esa parte es logro. Logro. Pasemos a tu logro, Oscar. Logro. Sí. Logro 2024. Mira, yo creo que tengo la idea de uno, pero mejor hablarlo vos. Decímelo porque estoy medio perdido. Para mí el logro fue a final.
cuando entregaste, que dijiste, para mí esto va mal, pero se cierra. Porque lo que mencionó Oscar, yo me siento que no soy capaz. Sí, estaba en ese punto de cierre, entonces lo voy a entregar. Sí. Entonces fue como, el logro fue cuando vino el resultado y fue como que de verdad pasó esto. Pasó. El resultado vino para vos como sorpresa, en este sentido. Sí, porque lo que pasa es que lo cerré y lo vi. Sí, o sea, no quería verlo. Y lo vi hasta este año, pasé 2 semanas sin quererlo ver porque dije voy a disfrutar mis vacaciones. Sí. O sea, voy a disfrutar. Ahí le tenías miedo al logro o resultado, porque el logro era ese resultado que había pasado. Le tenía miedo ¿sabes a qué le tenía miedo? Ajá. Le tenía miedo a tener la razón. O sea, de verdad quería estar equivocado. Porque yo decía, bueno, me va a tocar replanteármelo más tiempo. Y que justo, o sea, que eso no lo tengo aquí, pero o sea, tener esas hojas impresas que voy a revisar, porque tengo que empezar a revisar, y haberlas logrado fue como, o sea, tener ese capítulo, porque lo que pasa es que, lo explico fácil, ¿va? Mi tesis tiene 3 puntos importantes: entorno físico, entorno digital y creatividad. Creatividad, yo durante el año la empecé a tocar casi desde agosto. No la quise tocar antes porque primero no la hallaba pie ni cabeza. Me tocó releer toda la información de las 20 encuestas que hice, reanalizarlas y pasar casi 2 meses solo leyendo y reanalizando, organizando, pim, pam, pam, pum, pum. Cuando tuve más o menos una idea, dije, empecemos porque se me va a ir el tiempo, y empecé a escribir así como yo le decía a mi asesor: mira, aquí yo estoy escupiendo. Sí tiene alguna coherencia con la intención que yo quiero como documento y como análisis, resultados y demás, pero, o sea, yo ahorita me siento. Eso fue escupida, o sea, fue como, vamos. Y de ahí me apoyé mucho en mis esquemitas, o sea, porque me ayudaba a entender, va esto, pum, escribo aquí, ahí va. Pero hubo un tiempo que yo octubre, estaba seguro que no lo terminaba. O sea, de verdad, ahí dije, no lo termino, pero aún así me voy con dignidad y voy a trabajar estos 2 meses que quedan y voy a entregar algo. Así, eso fue. Yo nunca pensé que iba a tener la valoración de ese ciclo, porque nos han ido evaluando ciclo por ciclo, y que yo sé que el trabajo probablemente le faltan muchas cosas, pero eso fue. Así que vaya. Sí. O sea, pero así que se vaya significaba que estaba en la mitad del capítulo escrito, entonces fue a escribir, ponerme así, tum, tan, o sea, con todas las actividades. Muchos que fueron mis alumnos supieron todas las cosas que teníamos que hacer, y al mismo tiempo yo estaba en mi casa haciendo un montón de otras cosas. Lograrlo para mí fue un éxito, una meta no impuesta. Sí. Pero que dije, wow, o sea, quizás sí puedo hacer estas cosas. Sí. Sí, porque es una magnitud gigante, o sea, de verdad que es una magnitud gigante. Y pues sí, yo ya había tirado tiré la toalla simbólicamente. Sí. Y dije, me vale. Sí, que venga el resultado. Lo que sea. Exactamente, yo espero, en base a lo que yo entiendo que puede hacerme falta. Claro. Sí. Y o sea, no hallaba para dónde agarrarlo, o sea, así que pasé 3-4 meses en entender una categoría, que obviamente era el corazón, y es el corazón de mi tesis, pues, pero nada. Y fíjate que para mí otro gran logro ha sido y sigue siendo el tener las convicciones bien claras a nivel de esta parte teórica de lo que abordo, o lo que abordamos desde Los Rebeldes y la desescuela, porque creo que al final pudimos haber cedido también en términos de lo que es famoso, de lo que se hace viral, y nos mantenemos. O sea, nos ha valido, o sea, y eso que, créanmelo, a mí una gente se me ha acercado, no, puedes hacer esto, pues aquí, yo siempre les digo, sí, pero no es nuestra esencia, o sea, es decir, nuestro planteamiento es nada de venir, yo soy perfecto, y empezar a hablar estos discursos como bien vacíos. No, aquí, claro, y lo más profundo que hemos podido, en términos que también tenemos un grado de privacidad. Entonces, sí, para mí, y también tiempo limitado.
Entonces, para mí, eso es un gran logro. Haber hecho los episodios que hicimos y que hay episodios tan buenos que hablan de un contexto de una manera tan rebuscada que no dicen nada del contexto, pero lo dicen todo. Para mí eso es un gran logro, porque, pues sí, así como estamos, no tenés tantos espacios disruptivos de verdad, en términos de pensamiento, que te hagan decir, hey, quizás puede ser la otra alternativa. Escuchemos y dialoguemos y no existen, casi todos son de estos de... No escuchemos y ataquemos. Estos de popcorn, de todo, me voy a entretener. El día a día. Pues sí, para mí ese es el mayor logro de este año pasado y pues sí, y vivir más. Puta, pues sí, como estamos, no caer en la locura. Man. Exactamente. Finalicemos, éxitos. Que la palabra es muy fuerte y muchas veces está catalogada como algo que todos sabemos que es, supuestamente, y todos aspiramos a lo mismo, pero realmente no lo es. Entonces, la palabra éxito es ese resultado o la buena aceptación que tiene alguien o algo. Entonces ya vemos la diferencia con el logro. Y luego en mi capítulo 4. Entonces para mí, este sí es más difícil, porque como es una parte que yo acepto como algo personal, que yo sí sentí que se volvió a ese punto que otros también valoraron, me hace difícil decir si es algo repetido que yo ya viví, que es haber demostrado que yo tengo las capacidades para demostrar que yo puedo lograr que puedes hacerlo. Proyectos, sí, que yo puedo planificar y lograr proyectos que yo me enfoco a hacer. Sí, eso es un gran éxito. Entonces para mí ese es un éxito, comprobar que sí, no solo pasó en un grado menor o en ciertas ligas, digamos, sino que fue éxito, lo logré en otro contexto, una planificación que hice desde mi contexto, esperando que esto, sí, sabiendo que se podía salir, que se cumpliera, vaya, que yo pudiera manejarlo y que viera, bueno, si lo ponemos ya al punto administrativo, con un FODA casi, bueno, de empezar a ver todos los puntos que podían pasar y qué es lo que yo logré. So classic. Sí, exactamente. Entonces, para mí, ese fue mi éxito, o sea, y ese lo resumo. Ok. Éxito. Sí, éxito para Oscar. Mucho me gusta. Exactamente, a mí no me gusta esa palabra porque pareciera que finalizas algo como un top. Me gustaba más la parte de metas, pero un éxito del año pasado. Sí, la palabra sería mejor meta. Mira, yo creo que haber planeado todo lo que se planeó, haberlo logrado de la manera como se logró, haber superado las transiciones que se superaron, y en todo esto salir airosos de todo. O sea, me refiero a que todo lo que pasó el año pasado, de transiciones, de cambios, de todo, de verdad el año pasado fue de todo, no haber afectado directamente a nivel profesional. A mí quizás en la parte emocional sí me afectó un montón porque sí andaba como muy estresado. Quizás ya no andaba tanta, mi tolerancia hacia los comentarios medio dundos no los tenía. O sea, es decir, hoy descansadito te aguanto más. Cuando andas todo estresado, entonces para mí... Como que no me hablen, por favor. Ajá, a mí como que me afecta más. Todo eso y haber llegado en diciembre, decir, bueno, se logró esto, hicimos esto. Todo esto pasó en un año. Todo esto pasó en un año y no haber pasado tan descalabrado, para mí es un éxito en general. Súper bien. Yo estoy súper contento con lo que se logró, por ejemplo, en clases. Los proyectos de diseño me pareció, o sea, una cosa increíble y que se logró aún estando en una limitada recursos, energía. O sea, fue una maniobra de gestión de todo el trabajo que para mí eso ya es un éxito. O sea, es decir, que a pesar de que en la guerra esté jodido, o sea, aquí en la guerra, no hablo de mi tesis, se esté complicado, cansado y demás, el trabajo se haya hecho. ¿Se pudo haber hecho mejor? Estamos de acuerdo.
Hay momentos que yo estaba súper cansado y probablemente pude haber hecho una sonrisita forzada. Vamos de acuerdo, pero como les digo, en el contexto y en las circunstancias que se dieron, se lograron. Y eso hay que, de verdad, hay que valorarlo porque es que no tienen ni idea lo complicado que es. Pero para mí eso es un gran éxito. Yo creo que cada quien puede ir valorando esa parte, tomándolo de éxito, cabal, bastante personal, esa aceptación de ese logro, porque regreso al logro. Oye, pero en tu caso es un logro, un éxito que puedes diplomalizarlo. Sí, ajá. O sea, una graduación es un logro, haber pasado una materia es un éxito como tal. Exactamente. Seguir hablándose con sus amigos, seguir en sus relaciones. Sí. Haber visto todos los animes, haber leído. Mejorar en salud, cuidarse, sí, todo eso que engloba toda tu vida, no solo lo acerquemos a un punto. ¿Sabes qué otro éxito puedo agregar yo? Vale. Que a pesar de todo, ¿Sí? alcancé a terminar un par de libros que me interesaban y que quería leer. Siempre el tema y siempre demás, pero me lo puse, los iba leyendo y eso para mí es otro logro. Y hay varios proyectos que empecé el año pasado que para mí también son logros porque son hacia dónde me quiero dirigir. Sí. Entonces, a veces también pueden ser logros chiquitillos. Sí, que no tenés que olvidarlos. Claro. En ese sentido, sí, perdón, perdón porque nosotros nos ponemos como muy abstractos y muy... pero, pues sí, ese es nosotros. No nos conviene. Y no necesariamente solo logros grandes pueden ser esos tus éxitos que vos citas. Esto en el 2024 fue top. No, pero todo el mundo sabe de él. Pero si vos lo pensás, o sea, pues, en tu caso sí es grande, ¿verdad? Pero en mi caso son logros bien chiquitos. Gestionar el trabajo y que parezca que nada se está derrumbando. Sí. O sea, eso... hasta invisible pudieras decir que es. Es una efemeridad, o sea... que solo vos lo notaste. Claro. Sí. Puede haber alguien más que lo haya notado, pero... Sí, pero... exactamente, entonces esa valoración yo diría alejarla de que alguien más te la dé. Alguien más puede compartir con vos. Sí, porque a veces hay cosas que nosotros no observamos. Exactamente, que alguien más dice, hey, si tuviste ese éxito. Ese logro. Que es lo que te pasó a vos con la lectura, que yo siempre le decía. O sea, ¿quién te revisó? Fulanito de tal, ¿qué nivel académico tiene? No vio lo que tenía que ver. Entonces, ¿ves? Corrón y vuelta nueva. No todos los comentarios a veces ayudan. Ni los malos, a veces hay malos que sí, hay malos que no. Y hay buenos también que son malos porque te mienten. Exactamente, que no puedes tomarlo como un completo. Sí, es que me lo dijeron así, entonces yo estoy bien y no tengo que pensar más allá de eso. Te mienten en la cara. Sí, exactamente. Entonces 2025. 2025. Da un resumen así, ¿cómo lo ves vos? Para terminar, va. Porque ya vamos a cumplir la hora. Saquemos vuelto para hacer un episodio largo. Como es totalmente antinatural a los TikTok. Aquí estamos en contra del TikTok. O sea, en términos de lo corto. 2025. Ajá. Yo lo voy a poner como palabra de profundización. Porque queremos hablar de temas. Queremos profundizar en temas. Que nos van a hacer investigar, analizar y hacer una plática mucho más profunda previa al episodio. Porque nosotros tenemos una plática de podcast previa, pero esta plática lleva a otra investigación que hacemos por separado. Sí. Y estas que ya queremos hacer 2025 ya son profundas juntos. Ya queremos sistematizar el trabajo para poder establecer, no todos los episodios, pero episodios que sean como muy clase. Clase en términos de profundidad, de diálogo, de discusión, de planteamiento. Entonces eso requiere un trabajo más cercano. Sí, me gusta. Entonces está profundidad. De ahí está el otro, el de, no sé si la palabra sería mostrar valor, pero es nosotros querer mostrar un acompañamiento, no sé, la palabra no la tengo ahorita, pero es mostrar otro lado de la desescuela. Ajá. Que este ya es más digital. Este ya lo estamos pensando dentro del mundo digital. La desescuela quiere ser ese punto de encuentro herramienta, encuentro acompañamiento, no tengo la palabra, encuentro valor. Sí, como apoyo. Ajá, exactamente. Que no solo sea contenido
sino que sea apoyo también. Ujú. Al final estas discusiones te ayudan para establecer, pero no suelen ser herramientas, sino que son más hacia el alimento del pensamiento, de otras visiones. Sí. Ok, sí, me parece. ¿Vos tenés alguna palabra? Yo 2025 es Sí. cierre. Quiero cerrar mi doctorado. Ujú. Y junto a esto, para mí esta parte de cierre lo junto con el estar ahí. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que he pasado un par de años sin exponerme porque pues no me da la vida y a veces exponerte requiere pues estar preparado, estar Sí. listo para ciertas condiciones que te van a poner a prueba. Entonces para mí es justo empezar a exponerme en términos de conferencias, en términos de buscar este lado profesional de divulgación. O sea, es decir, yo sé que tengo muchos elementos teóricos que se pueden discutir y que creo que en nuestro contexto son claves, y no es que yo lo crea, sino más bien los resultados de mi investigación sugieren que es un contenido que puede ayudar en estas áreas tan particulares como creatividad, arquitectura, diseño y vincular. Entonces estar. Y eso implica, como les digo, buscar ciertos lugares a donde mi palabra sea escuchada. Exactamente. Eso, justo, para mí es cierre y esto. Está bien enfocado. Y al mismo tiempo, esta exposición no solo es yo, sino que también mucho de razonamiento en la parte de pensamiento, y eso implica pues otro tipo de trabajo que ya lo verán, aparecerá por ahí, será. Entonces para mí es eso. Cierre. Sí, ya hablamos de Oscar, quinto año. Quinto año del doctorado, que tiene que ser cierre. Aceptar las burocracias en términos de hacer lo que yo quiero con las concesiones de la mejora que pueden decir lectores, asesores y pues, presentar el trabajo y a ver qué sale. Al final, pues yo sí creo en el valor del trabajo que se ha hecho, pero pues toca que alguien más también lo valore. Entonces, pues estar expuesto, y eso implica cierre y estar en exposición. Para mí eso es el 2025 y al menos tratar de tener un episodio al mes, como mínimo. De esa parte. Por lo menos uno al mes, que creo que se puede editar. Ya si salen dos, pues qué chivo. Pero ir tratando de no perdernos. También hay muchas ideas de involucrarlos, pero este es el punto, y seguido el 2024 puntos y seguido el 2025. Y aquí estamos, pues, o sea, esto no para. Pareciera que sí, pero no está parado. ¿Algo más que agregar? Yo soy en la parte, porque hablé de la parte de esa escuela, ya de mi parte sí quiero retomar el sinsabor. Sí, a nivel profesional, el sinsabor que les dejé el inicio del episodio. Sí. Es ya retomar cómo yo aprendo de la luz. Y como yo, escribirla y mostrarla, o sea, hacerla, voy a tu misma palabra, exponerme, a exponer como yo la entiendo. Exponerte como un divulgador del tema. Sí. Es decir, es mi tema, es mi especialidad, como pueden ver en los episodios del experto, o sea, es hacia dónde vamos. Sí. Es decir, eventualmente vamos a ser expertos en el tema, todavía no lo somos. Sí. Que es algo que comencé en el 2014 y ya llevo 11 años haciéndolo. Entonces... Yo llevo 10 años hablando de lo mismo y todavía no me considero experto. Sí. Y hay otros siempre hay dudas. Y hay otros que solo leen, hacen un curso en Coursera y ya son expertos, tampoco. Bueno, aquí están las valoraciones. Tomen sus apuntes y practiquen los suyos. Déjenlos también, aquí abajo los suyos, porfa. Es muy probable que lo pongamos también en redes, porque pues hay que hacer otra vez la difusión, acuérdense. Y que ustedes hagan el ejercicio y vayamos iniciando nuestro... Claro. A finales de febrero, iniciando nuestro 2025. En enero todavía es como mucha introducción, pero aquí estamos. Gracias por estar aquí un año más. Vamos por el sexto. Una meta que sí quiero 2025, que hoy sí creo que lo vamos a lograr, es el en vivo. Yo lo he dicho 70 veces. Con ustedes, los que pueden encontrarse con nosotros. Lo hemos dicho 70 veces y créanmelo que es una meta que siempre quiero hacer. ¿Por qué? Porque hay que exponerse y porque creo que para nosotros, y esto lo digo honestamente,
para nosotros ustedes son sumamente importantes y por eso siempre estamos con que hay que subir el contenido, hay que hacer esto, siempre estamos tratando de hacer algo. A veces no se da y a veces pues simplemente no lo subimos por cuestiones de autocensura, ¿va? Entonces, vamos, ojalá lo logremos. Así que hemos sido Oscar y Cristi y Oscar. en el primer episodio del 2025, que casi cumplimos 6 años de ser el primer y único podcast educativo donde se abordan desde una perspectiva como laboratorio, donde exploramos, construimos, inventamos aprendizaje desde una perspectiva distinta. Así que, gente, se me cuida. Nos vemos en algún momento de febrero. Chao. Vemos. Así.